había dicho que es necesario conocer. Habíamos mencionado, por ejemplo, potencial de membrana, cuándo está en reposo y cuándo entra en acción, cómo hay esas variaciones. Otro asunto con otro término que debemos conocer son despolarización, repolarización. No hablamos de hiperpolarización, pero les voy a explicar un poquito cómo es eso. Entonces, y otros términos más que ustedes los tienen que saber y que es lo que nos interesa, por ejemplo, para que ustedes conozcan, es este término que se llama curva de excitabilidad. Esta curva de excitabilidad no es otra cosa que una forma de graficar y encontrar determinaciones, por ejemplo, para el punto umbral, cuándo se abren o cuándo no se abren canales voltaje dependientes. En ese sentido, si ustedes se observan en esta línea, vamos a tener algunas gráficas, o mejor dicho, algunos términos que además debemos considerar. Acá se lee intensidad en miliamperios, ¿está bien? Y acá la duración. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de la curva de excitabilidad, estamos considerando dos aspectos importantes. Uno, el voltaje y el tiempo, ¿está bien? O sea, la intensidad del voltaje por un lado y el tiempo de duración. Ahora, la intensidad y el tiempo de quién? Del pellizco, ¿verdad? ¿Sí o no? Del estímulo. Claro. Entonces, ese estímulo se lo puede graficar para ver qué ocurre en la membrana neuronal y por ende en la fibra nerviosa. Otros términos que podemos mencionar son lo mismo, la reobase, el tiempo útil, la cronaxia. Eso está en sus textos. La reobase es el pasaje de corriente constante que tú necesitas para alcanzar el punto umbral. El tiempo útil es la cantidad de tiempo necesario suficiente para alcanzar el punto umbral. Otra vez, ¿recuerdan el término de punto umbral? Es clave que lo recuerden porque en el punto umbral lo que pasaba era que el sodio se metía dentro de la neurona, cambiaba el voltaje de ese potencial de membrana y cuando llegan al punto umbral hay unas proteínas que se abren. Ojo con eso. Cuando llega el estímulo en intensidad y en tiempo al punto umbral, lo que va a causar es la apertura de canales voltaje dependientes para el sodio, que son muchos canales y que dejan entrar abruptamente el sodio y solo así se va a producir un potencial de acción. ¿Está bien? Entonces, acá estos términos de reobase, tiempo útil, cronaxia, estos dos en especial, hacen referencia precisamente, reobase será a ese tiempo de pasaje de corriente constante para alcanzar el punto umbral. El tiempo es la cantidad de tiempo necesaria suficiente como para alcanzar el punto umbral. ¿Está bien? En ambos casos mencionamos punto umbral. Y acá mencionamos la reobase y acá en ambos casos que es la reobase y la cronaxia que será dos veces igual a la reobase. Eso está en su texto, lo van a ir viendo. Entonces, ¿qué podemos graficar acá? Viendo esta otra imagen. Los textos te mencionan como este cuadro. Fíjense, ¿qué dice acá? ¿Se puede leer? Menos 70 milivoltios. Si yo les preguntara, ¿qué representa un voltaje de menos 70 milivoltios constante en la membrana neuronal? La respuesta es aplazado. Vuelvo a preguntar. Es que la respuesta es un solo término. ¿Está bien? Miren, a ver, voy a volver a preguntar para ayudar. ¿Está bien? ¿Qué representa un voltaje de menos 70 milivoltios en la membrana neuronal que se mantiene constante, digamos? Es un ejemplo. Nos referimos a... ¿Cómo? Polarización. No. ¿Reposo? ¿Sin estímulo? ¿Qué representa esto? Que la membrana está en reposo. Está neutral. El reposo. ¿Saben
Y en el examen, como esa letra muerta, no es porque nosotros lo queramos así, sino es porque así está. Los exámenes se dan para eso. Entonces la interpretación es ahí. ¿Qué representa para ustedes un voltaje de menos 70 milivoltios en la membrana de la neurona que se mantiene así de forma constante? ¿Qué nombre le darían? Estable. ¿No es eso? ¿Potencial de reposo? ¿Potencial de reposo? Potencial de membrana en reposo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Eso dijeron? Tú estabas intuyendo, ¿no? Pero pónganle el nombre. A ver, si yo les preguntara, por eso es de que no entienden la pregunta y ahí es donde hay la confusión. Tienen que empezar a entender la pregunta, ¿está bien? Y buscan el que se les parece. Me parece que ahí en las evaluaciones hay dos criterios. Uno, que ustedes estudian de memoria, y dos, es de que la interpretación de la pregunta que tiene 2 o 3 o 4 componentes. Pero las preguntas tienen que ser así. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara de igual manera, ¿qué representará para algunos autores que el potencial de membrana en reposo cambie y llegue a menos 55 milivoltios? Ahí la respuesta es que se ha determinado que a los menos 55 milivoltios se encuentra el punto umbral. Y si yo les preguntara, ¿qué representa para usted el punto umbral? La respuesta sería, representa el punto donde se abren canales voltaje dependientes para el sodio. ¿Está bien? La otra respuesta ahí podría ser, es que permite a través de esto generar un potencial de acción. O sea, el punto umbral es como, si alguien alcanza el interruptor de las luces de acá, ¿qué pasa? Se prenden las luces. Es el razonamiento lógico que buscamos, ¿está bien? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué representa la entrada de sodio abruptamente? Un solo nombre. Los quiero preparar para el... ¿no? A ver. Si yo les preguntara, ¿qué representa la entrada de sodio abruptamente dentro de la fibra nerviosa, por supuesto, debido a la apertura de proteínas voltaje dependientes? Representa en la fibra nerviosa con una sola palabra. ¿Qué representa? Despolarización. Claro, despolarización. ¿Sí o no? ¿Qué representa que el sodio salga en contra de un gradiente de concentración y el potasio entre en contra de un gradiente de potencias, de un gradiente de concentración? Repolarización. Entonces, eso, hay algunos términos más que ahí van, pero eso es lo que representa. Entonces, para hacer la lectura de este cuadro y para que ustedes interpreten, lo veíamos igual en el hemograma cuando estamos llevando en clases, les decía, cuando tú ves el hemograma, los números, ¿qué te dicen? Te dicen cosas. Lo que tú tienes que hacer es interpretarlas. Por eso es que en los hospitales o en algún lugar cuando trabajen con anestesiólogo general, por ejemplo, van a ver algunos aparatos y lo que ellos hacen es interpretar este cuadro. O sea, saben qué significa esto. Saben qué significa esto. Saben qué significa esta subida, la estabilización, y saben qué representa eso. ¿Se entiende? Lo mismo con el monitor cardíaco, lo mismo. Cuando tú ves el aparato y ves los números, si le muestras a otra persona, no ve nada. Pero el que sabe, ve todo esto. En este cuadro tú ves potencial de membrana en reposo. A menos 55 milivoltios, aquí ya estás viendo el punto umbral. Aquí cuando sube esto hasta acá arriba estás viendo despolarización. Y ya te estás imaginando que el sodio ha entrado dentro y que está ahí dentro. Y acá ya te estás imaginando que la bomba de sodio y potasio se está activando. ¿Para generar qué? Eso es lo que están viendo en este cuadro. Ahora pueden interpretar el cuadro, ¿sí? Entonces, no es solo un cuadro. Este cuadro nos dice todas esas cosas, y todas esas cosas es lo que vamos a preguntarles, y ahora les digo también. ¿Está claro entonces esto?
¿Les va a ir bien? Si es así, sí. Bien. Entonces, no se olviden estos otros términos. Otra vez les voy a volver a repetir, aunque sea redundante. Potencial de membrana en reposo, despolarización, repolarización, hiperpolarización, curva de excitabilidad, reo base y tiempo útil son términos que ustedes los deben conocer y al momento de ver los cuadros los deben interpretar. ¿Está bien? Bueno, este era, ahí estaba marcado, ¿lo ven? ¿Ven? ¿Cómo se marca? Es un estímulo, luego la bajada, ya saben lo que ocurre con la repolarización. Ahora pueden interpretar esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo interpretan con la explicación que hemos dado? ¿Está bien? Ahora, yo les voy a preguntar, ¿qué creen? Entonces, bueno, ahí está el chanchullo, ¿no? Era que lo borre. ¿Qué son estas? Inicios fallidos. ¿Y qué creen que representan? Si yo les preguntara, por molestarme, no les voy a preguntar porque esto es muy específico, digamos, pero si yo les preguntara, de acuerdo al gráfico mostrado en la clase teórica, los inicios fallidos representan... Cuando el estímulo no alcanza el punto umbral. Bien, ¿y qué representan? No hay ¿Y qué representa? Está muy bien su razonamiento, está perfecto, pero en un término sería... Inicios fallidos. ¿Cuál era? ¿Qué representa esta subida? Entonces, cuando tú ves los inicios fallidos aquí son pequeñas despolarizaciones que no alcanzan el punto umbral. Siguen siendo despolarizaciones, pero estas despolarizaciones no alcanzan el punto umbral. Y aquí van a entender otra cosa, la ley del todo o nada. ¿Está bien? Ese es otro término que deben grabárselo por si acaso. ¿Está bien? Si los estímulos que vienen acá, cuando les molestaba, pedísquele a su amiga y le pregunto, ¿le dolió? No. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Los inicios fallidos, en realidad los han puesto fallidos para explicar. Son pequeñas despolarizaciones que no alcanzan el punto umbral. Si la persona no alcanza el interruptor, no va a poder prender la luz, ¿sí? O sea, hace el intento. ¿Qué te dice la ley del todo o nada? Te dice que si tú alcanzas este punto umbral en relación a tiempo e intensidad, entonces esto de acá se va a dar, ¿sí o no? ¿Qué era? Y si nosotros hablamos de que esto es repetido, se llamará potencial de acción. ¿Está bien? Ojo con eso también. Despolarización y es la iniciación del potencial de acción. La ley del todo o nada te dice así, todo o nada. Y aquí se entiende en este cuadro. Si las despolarizaciones son muy pequeñas, tenemos inicios fallidos. Ahí será, hablando de la ley del todo o nada, será nada. ¿Sí o no? Ya. Pero si el estímulo es suficiente como para alcanzar el punto umbral, se genera entonces un potencial de acción, se genera la despolarización y ahí es todo. O sea, ya no lo puedes parar. El impulso nervioso, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, todo o nada. Depende si alcanzas el punto umbral. Pero eso también en salud es relativo. Por eso es de que esta parte, bueno, casi todo en salud es confuso en algunos casos, ¿sí? Después les voy a decir que esto no se detiene en una fibra nerviosa, en un grupo de neuronas. Pero cuando le estás pasando la información a la siguiente neurona por la sinapsis, alguien le puede detener ese impulso nervioso. Y eso hacen los fármacos. Los fármacos pueden actuar en la conducción, en el potencial de acción, o pueden actuar en la sinapsis. ¿Recuerdan? Ese lugar, ese espacio sináptico, ahí pueden actuar, en el receptor. Cuando vean relajantes musculares, por ejemplo, cuando hay problemas articulares, se dan relajantes musculares. ¿Sí? Usan.
Vamos a utilizar fármacos. ¿El fármaco dónde actúa? ¿A nivel periférico? ¿A nivel central? ¿En qué parte del proceso fisiológico interfiere para que tú logres el efecto que estás buscando? Entonces, fisiología está relacionada un poco con farmacología, con patología, con las otras asignaturas, que cada una tiene una importancia. Pero tú debes conocer algunos procesos para entender en qué nivel está actuando. ¿Está bien? ¿Listo? Y fíjense acá en el gráfico, llegó hasta... Entonces, la despolarización se entiende que estaba en una polarización negativa y la has llevado al extremo positivo. La has despolarizado, la has sacado de la polaridad negativa, pero esto dura milisegundos, ¿no? ¿Lo ven acá? Esto es milisegundos. ¿Bien? Me encanta porque les voy a seguir llenando de los términos que deben conocerlos, ¿está bien? Bien. Pero como hoy todo lo graban y todo eso, lo pueden repetir y bueno, compartan entre ustedes. Bueno, a ver, otros dos términos que tienen que entender. El periodo refractario, que es denominado absoluto, y el relativo. ¿A qué hace referencia esto? Ustedes ya saben este cuadro, ¿verdad? ¿Qué representa esto? La despolarización. Despolarización hasta acá, ¿está bien? Eso quiere decir que en el interior de la fibra nerviosa de la neurona, quiere decir que está lleno de... ¿Está otra pregunta del examen? Ah, ahí sí responden, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, el periodo de despolarización quiere decir entonces que dentro de la membrana neuronal se ha cargado de sodio, o sea, cationes, cargas positivas, ¿sí o no? Eso hace referencia al periodo refractario absoluto. En ese periodo de tiempo, que es muy pequeño, la membrana neuronal no puede recibir otro estímulo. No sé si me dejo entender. ¿Está bien? Solo como ejemplo, solo como ejemplo, porque esto no es así, ¿está bien? Pero para que se entienda la idea. Ahí afuera, aquí es dentro de la fibra nerviosa, de la neurona, y ahí afuera teníamos 100 sodios, ¿está bien? Con el potencial de acción o llegada a la punta umbral se han abierto las compuertas para el sodio, ¿sí o no? Las proteínas voltaje dependientes para el sodio. El sodio se metió, pero de ahí afuera teníamos 100. ¿Está bien? Solo como ejemplo, digamos, se han metido acá 90. ¿Está bien? Entonces, si tú quieres volver a generar un nuevo estímulo, ya no puedes seguir metiendo. Aquí está muy lleno y afuera digamos que ya no hay sodios que entren. ¿Está bien? No es así, por supuesto, pero para que se entienda. El periodo refractario absoluto es ese pequeño periodo de tiempo en el cual la membrana neuronal está, ¿cómo está? Despolarizada y no puede recibir otro estímulo. ¿Está bien? Pero como es en milisegundos, obviamente eso es irrelevante, porque si tú le sigues pellizcando, sigue, porque esto otra vez se repolariza muy rápido, ¿está bien? Entonces, a ver, pregunta por ejemplo. En el periodo refractario absoluto, ¿la membrana neuronal está despolarizada? Por lo tanto, no puede volver a recibir un estímulo. ¿Está bien? Eso es lo que es el periodo refractario absoluto. Está clarísimo, ¿verdad? Listo. Entonces, por el otro lado, ¿qué quiere decir el periodo refractario relativo? Pero lo voy a marcar acá el absoluto, ¿ven? Ahí y ahí vamos a hacer, ¿está bien? Hasta ahí va, según los cuadros.
según los cuadros, ahí está. El periodo refractario absoluto es esto. Es el periodo en el que la membrana neuronal está despolarizada y no puede recibir otro estímulo. Y le consideran una pequeña parte de la repolarización. ¿Está bien? Entonces, cuando retiramos eso, vamos a marcar una línea ahí. ¿Está bien? ¿Qué será el periodo refractario absoluto entonces? Perdón, el relativo. Cuando estamos hablando del interior de la neurona y del exterior de la neurona. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Y qué representa la repolarización? La salida de sodio y la entrada de potasio. Y si yo me refiero al voltaje, ¿qué representa? ¿El término de homeostasis les dice algo? ¿Qué es? Equilibrio. Ah, entonces que vuelva a su equilibrio, ¿ven? ¿Ve? Ya están encendiendo el botón de razonamiento lógico, miren. Entonces, ¿qué representa la repolarización? Representa la salida de sodio y la entrada de potasio gracias a que se activa algo, ¿sí o no? ¿Y qué representa cuando hablamos de voltaje? De que vuelve al equilibrio, ¿sí o no? O sea, estaba en, aquí recuerdan, más 40, miren aquí más 50 el ejemplo. Y de aquí vuelve a bajar, más 10, 0, menos 10, menos 20, menos 30, hasta alcanzar el equilibrio nuevamente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, si el periodo refractario absoluto es cuando la fibra nerviosa está despolarizada y no puede recibir un estímulo nuevo, la repolarización será el periodo refractario relativo, que representa que la membrana neuronal vuelve a encontrar el equilibrio, empieza a repolarizarse para poder recibir un nuevo estímulo. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? Entonces este cuadro va a ser repetitivo, si se dan cuenta. Despolarización, repolarización. Luego despolarización, repolarización, despolarización, repolarización. Y así podemos tener mientras haya un estímulo. Y el periodo refractario absoluto, o perdón, el relativo, representa entonces ese periodo de tiempo que la membrana neuronal se está restableciendo su equilibrio en voltaje y que estará lista para recibir un nuevo estímulo. Hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué creen que pasó con esta línea? ¿Ven acá? Se despolariza, se repolariza. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se va aquí abajo? ¿Será? ¿Menos 70 aquí será? O sea, menor a los 70. ¿Cuánto? A ver, dale un número. 60, menos 60 milivoltios. No, pues menos 90, menos 80, ¿ya? Menos 100, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo se llama eso? Les voy a confundir más, pero esa es mi tarea. Confundirlos, mezclarlos y después tratar de hacer comprender. A ver, esta parte de acá se está yendo al extremo más negativo, ¿sí o no? A eso se conoce como hiperpolarización. Y les voy a explicar qué es la hiperpolarización. ¿Recuerdan que había una compuerta del equilibrio para el potasio? ¿Sí? No hemos hablado de eso, también es importante, considérenlo. Entonces, cuando ocurre la despolarización, lo que ha ocurrido dentro de la membrana neuronal es que se ha llenado de cargas positivas, ¿sí o no? Está muy positivo. ¿Está bien? Sacó potasio para tratar de equilibrarse y luego ocurrieron otras cosas más. Cuando se repolariza, saca sodios y mete potasio, ¿sí o no? Pero llega un punto en el que se llena, o sea, no alcanza, no es suficiente como, más bien se sobrepasa en llegar cargas negativas en la parte interna y ocurre la hiperpolarización. O sea, esto con tan alto que es, con tanta fuerza de intensidad y
tiempo que llega y se hiperpolariza. ¿Y se va a quedar hiperpolarizada? Es la pregunta. No, porque otra vez las proteínas, por eso les decía, la membrana de las células tienen 50% de proteínas, 50% de lípidos. En esta función que tienen las células, las proteínas son las que trabajan. Y cuando se hiperpolariza, nada, tiene que volver a menos 70. Por eso también hay un equilibrio para el potasio, con un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración, que por más de que esto se hiperpolarice, va a volver a menos 70 milivoltios y esa es vuelta al equilibrio. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí los tres términos para no confundirles es despolarización, esto de acá es repolarización, siempre y cuando se quede en menos 70. Si se va a menos 90, hiperpolarización. Y luego esto igual no más va a volver. ¿Está bien? O sea que la membrana tiene para este lado despolarización, repolarización y para el lado contrario hiperpolarización. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de conducción del impulso nervioso es precisamente esto que se da repetitivamente. ¿Está bien? Bueno, y las velocidades de conducción, 0,5 milisegundos, dependiendo qué tipo de fibra sea. ¿Está bien? Creo que acá termina esta. Bueno, esto ya habíamos visto. Aquí te estabas confundiendo, ¿no? Cada vez que esto sube, esto se va menos 65, menos 30, hasta alcanzar el extremo positivo. En cambio, si se va más al negativo, está abajo. ¿Está bien? En el cuadro. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, ya lo hemos visto. Aquí había el equilibrio con el potencial de acción. Bueno, este era un potencial de acción, pero eléctrico, que también lo habíamos visto en la anterior clase, ya lo tienen esto, ¿no? Tal vez para hablar de potencial de acción. Ya saben que hay despolarizaciones que pueden ser fallidas, pero si alcanzan el punto umbral, se da la ley de todo o nada, o sea, hay la despolarización verdadera, podríamos decirlo así, ¿está bien? Esto es repetitivo, o sea, digamos, ocurre en un segmento, luego en el otro, luego en el otro, luego en el otro. Esa es la forma de conducción. Y si yo les preguntara, por ejemplo, ese tipo de conducción, si se da en un nodo de Rambier al otro nodo de Rambier y al otro nodo de Rambier, ¿qué tipo de conducción es? Saltatoria. ¿Sí o no? Porque salta de un nodo de Rambier a otro nodo de Rambier y a otro nodo de Rambier. Entonces, si yo tengo una fibra nerviosa mielinizada desde la punta de mi dedo hasta la médula espinal, entonces, y me hago daño acá, ¿sí? Me corto, me quemo, cualquier estímulo, entonces la conducción se va a dar saltatoriamente si es que fuera una fibra nerviosa que es mielinizada. La siguiente pregunta que quiero que se les grabe en la mente era, ¿qué encontrábamos en el nodo de Rambier? La membrana neuronal expuesta, ¿sí o no? Y ahí, ¿quién encontrábamos? Todas estas proteínas. ¿Qué es lo que le hace la función? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, en la vaina de mielina no es como una cubierta, es como un aislante de cable. ¿Está bien? Entonces, la conducción del impulso nervioso se dará según que la presencia de vaina de mielina. ¿Está bien? Entonces, la conducción va a ser, si presenta vaina de mielina, será saltatoria. Y si no tiene vaina de mielina, la conducción va a ser continua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos a ver si tenemos algo. Aquí. Si ustedes se fijan, ¿qué tipo de fibra qué tipo de neurona es? Mira, aquí está el cuerpo, el soma. Unipolar. ¿Ah? Unipolar. Unipolar.
Morfológicamente, ¿qué tipo de neurona es? ¿Monopolar o pseudo-bipolar? Monopolar, también denominada pseudo-bipolar. Pseudo hace el prefijo pseudo, es falso, ¿no? Parecería que tiene dos, pero no. Y hablando fisiológicamente, ¿qué tipo de neurona es esta? A ver, vamos a hacer esto. Si yo les preguntara, las neuronas pseudo-bipolares fisiológicamente son Sensoriales. sensoriales o sensitivas, ¿sí o no? ¿Por qué sensoriales y sensitivas? Sensoriales cuando hablamos de los órganos de la visión, todo eso, ¿no? O sensitivas igual porque estamos hablando de sensaciones que reciben estímulos. Si yo les muestro esta de acá, morfológicamente, ¿cómo se llama? Multipolar. Y fisiológicamente es Motoneurona. por razones va mal. Motoneurona. Es una motoneurona. Pero ahora la pregunta, miren, la pregunta no es así tan sencilla, ¿verdad? La pregunta iba a ser, por ejemplo, algo así puede ser. Las neuronas multipolares son motoneuronas, ¿por qué? Músculo. Ahí se les saca de... Músculo. ¿Por qué? Si yo les o una pregunta corta, ¿por qué por qué son denominadas motoneuronas? Listo, ya está. Porque van a los músculos y a las glándulas. Tiene razón, pero no tanta razón. Porque inervan músculos y glándulas. Exacto, porque van a órganos efectores como ser músculos y glándulas. ¿Está bien? Entonces, funcionalmente, por eso han llevado anatomía que les va lo descriptivo. Entonces, nosotros debemos hablar desde lo descriptivo que les han hecho, debemos ir a lo funcional. Entonces, cada vez que tú veas una motoneurona, estás viendo que esta motoneurona lleva estímulos por vía aferente o eferente. Eferente. Eferente, ¿verdad? Listo. Entonces va del sistema nervioso hacia la periferia, hacia un órgano efector o hacia una glándula, para que le diga que secrete algo. ¿Está bien? Listo. Entonces, la conducción del impulso nervioso dependerá de dos cosas. ¿Está bien? Primero, si presenta, es uno solo. Si presenta vaina de mielina o no presenta vaina de mielina. ¿Lo ven acá? No tiene. ¿Esta de acá tiene? No tiene. Miren, es distinta. ¿Está bien? Y segundo, dependerá del calibre de la fibra nerviosa. ¿Está bien? Si es grueso o más delgado. ¿Se entiende? Entonces, si yo les preguntara, la velocidad de conducción de las fibras nerviosas se dan gracias a qué características? 1, presencia de vaina de mielina. 2, el grosor. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Creo que mucho les estoy ayudando, ¿no? No, pero es que así lo van a entender y se van a motivar más para entenderle el tema, porque ¿de qué sirve que yo les haga preguntas pescadas o les haga rebuscadas? No tiene sentido. ¿Está bien? Se tiene que ser lo que a mí me interesa que sepan, por algo. ¿Saben por qué es esto? ¿Saben por qué les molesto un poco con esto? Ahora les digo. Aquí está, ¿cómo se llama esto? Nódulo. Y acá también, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes coloquen un tubo de anestesia, ¿sí? Y la anestesia entre dentro del tejido, va a entrar por estos nodos de Ranvier a la fibra nerviosa, a la neurona. Y lo que va a hacer es bloquear la entrada para el sodio, porque el sodio es... ¿Ve? Ya lo han cachado. Cada vez, ya lo agarraron ahí. Cada vez que ustedes coloquen un tubo de anestesia, lo que van a bloquear es la entrada para el sodio. No totalmente. Y si yo les preguntara desde ese punto de vista, ¿cuál es el mecanismo? No lo voy a hacer porque no es pregunta de fisiología, eso es pregunta de farmacología. ¿Cuál es el mecanismo de acción del anestésico local entonces?
bloquear los canales a la entrada de sodio. Como si reteniera, como si cerrara las puertas que son las proteínas. Entonces bloquea la despolarización, no en su totalidad, pero la hace mínimas, cosa de que no alcance el punto umbral y listo. ¿Se entiende? También otro nombre que van a escuchar ustedes cuando hablen de mecanismo de acción del anestésico local. Si yo les pregunto, mecanismo de acción del anestésico local, inhibición de la despolarización, es la respuesta. ¿Está bien? Tatuado. Pero también van a encontrar en otros libros que dice estabilización de la membrana. ¿Por qué? ¿Recuerdan el periodo refractario relativo? Lo dejan su Porque al no haber potencial. la entrada de sodio, por ende no va a haber una salida de potasio. Sí, pero la membrana neuronal en voltaje está estable. Por eso se maneja el término de estabilización de la membrana neuronal. Todos ustedes, la mayoría les recomiendan cuando tienen una computadora en casa, les recomiendan comprarse un estabilizador de corriente para que cuando haya cambios en el voltaje no te la queme la máquina, ¿sí o no? ¿Han escuchado hablar? Entonces, eso te estabiliza la membrana neuronal para que los flujos de cambio no sean tan abruptos que te dañe el equipo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ese voltaje de menos 70 milivoltios, sí va a haber pequeños flujos de cambio, pero no es suficiente como que ahora lo mantiene estable. ¿Está bien? Y no llega al punto umbral, entonces no hay despolarización, no hay potencial de acción. Eso es lo que van a hacer con el anestésico local. ¿Está bien? Bueno, entonces, la conducción del impulso nervioso se dará según tenga vaina de mielina o no. En este caso, al ser focalizado, la conducción del impulso nervioso será mucho más rápida. ¿Por qué? Porque son lugares especializados donde se da. Y el sensor corre a través de todo esto. Por lo tanto, tú necesitarás, solo como ejemplo, en este caso, digamos, 2 lugares especializados estamos hablando. Entonces, de aquí salta, se genera el impulso, salta aquí, salta acá y ya está. Ya se conduce. ¿Sí? En cambio, en este caso, de este tipo de fibras, por ejemplo, se produce acá y al venir acá, ¿qué creen que pasa? Toda la membrana estará con... Están con proteínas, voltajes dependientes en toda la membrana. Entonces aquí ocurre de forma muy difusa. Entra por todo lado. ¿Sí? Por lo tanto es más lenta. O sea, tarda en producirse aquí despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, pero tarda un montón. Tarda. En cambio aquí, al ser especializados, directamente saltan. ¿Se entiende? Porque son lugares especializados los nodos de Rambier donde están las proteínas voltaje dependientes para que entre el sodio. En cambio aquí hay un montón, hay muchas. ¿Está bien? Bueno, esto más de lo mismo, que ya lo entienden esto, ¿no? Esto representa, por supuesto, sodio, potasio, calcio, aquí también hay cloro, y aquí adentro, ¿qué representa este negativo? Proteínas, que son las principales, aminoácidos, ¿sí? Fosfatos, que son todos negativos. ¿Está bien? Por eso les decía, cada vez que tú ves un cuadro, no estás viendo más, no estás viendo menos. Eso ven las otras personas. Lo que tú estás viendo al ver esto, estás viendo cationes, sodio, potasio, calcio, todos con carga. Y aquí adentro al ver esto, estás viendo proteínas, fosfatos. ¿Está bien? Entonces esa es la diferencia de los cuadros. Lo mismo, conducción saltatoria. En este tipo de fibras, el estímulo se recibe en este segmento, ¿está bien? Y se va a direccionar en este sentido. Aquí había receptores de todos los tipos que hemos visto, mecanorreceptores, propioceptores, nociceptores, ¿está bien? Corpúsculos de Krauss, de Rubin y de todos. Lo mismo más, ¿ven? Los nodos de Rambier. Distintas imágenes que ustedes van a encontrar, pero la clave es comprender que aquí está expuesta la membrana de la neurona y este lugar es como un aislante. ¿Está bien?
y todas las proteínas focalizadas en un solo lugar. Ahí. ¿Ven? Lo mismo, para repetir esto, este cuadro ustedes ya lo entienden ahora muy bien. Y acá este cuadro lo mismo. Con eso vamos a ir terminando. ¿Está bien? Bueno, en el grupo de prácticas a veces yo les digo, no me interesa memoria, por ejemplo, de todo esto, sino que me expliquen por qué alguien hizo esto. Si ustedes se dan cuenta acá, te está haciendo una clasificación de las fibras nerviosas que pueden ser del tipo A, del tipo B o del tipo C. Las del tipo A dependerán de que si tienen mielina o no tienen mielina, por ejemplo A, B y C, si son gruesas o son más delgadas, para entender la velocidad de conducción de un impulso nervioso. Por ejemplo, las tipo A son mielínicas, presentan un grosor de 2 a 20 micrómetros, ¿verdad? Pero del tipo A hay a las alfa, las beta, las gamma y las delta. Y cada una, según el grosor que tengan, tendrá una velocidad de conducción distinta, ¿sí? ¿Esto me importará tanto saber? No tanto, pero como es ciencia, entonces debemos conocer la mayor cantidad de aspectos que nos enmarca la ciencia o los estudios que se han hecho para entender hoy en día a qué se refiere lo que es velocidad de conducción del impulso nervioso en relación a que si son mielínicas o al grosor. Por ejemplo, se ubica en el plexo de Rorschach, está dentro de en la pulpa dental, ¿sí o no? ¿Qué tipo de fibras nerviosas tiene? Claro que tiene sensitivas porque duele. Pero ¿qué tipo de fibras en este cuadro tiene? Pues el plexo de Rorschach tiene fibras de tipo A. ¿Está bien? ¿Sí? La pulpa dental entonces tiene fibras mielínicas del tipo A delta. Y en la parte práctica yo les voy a explicar de que hacia la dentina hay unas prolongaciones que entran, ¿verdad? Ahí pierde su vaina de mielina. ¿Sí? Bueno, no les confundo. Pero más o menos sepan que en las del tipo A hay alfa, beta, gamma, delta, y las que están en la pulpa dental son las delta. ¿Bien? Conducción del impulso nervioso. Todas presentan una duración de espiga entre 0,4 a 0,5. Esta espiga quiere decir el tiempo en el que tarda en alcanzar esa subida de la despolarización. ¿Está bien? Hasta el pico más alto. Le ponemos todo. Fíjense, las fibras tipo B también son mielínicas, pero fíjense, tienen de 1 a 3 micrómetros. Entonces el grosor es el que cambia a diferencia del anterior. ¿Está bien? La duración de espiga también va a modificarse un poco y en base a eso se saca la velocidad de conducción. Fíjense, 10 metros por segundo, a diferencia de la otra, 50, más adentro. Las fibras tipo C amielínicas, fíjense, amielínicas no tienen mielina, presentan un grosor menor a 1 micrómetro, duración de espiga y todo eso. Aquí hay algo que también estos cuadros nos dicen. Ustedes conocen de que las enfermedades pueden clasificarse en agudas y crónicas, ¿verdad? En base a tiempo. Al tiempo. La duración. Al tiempo. No duración, porque cuando hablamos de duración hablamos de minutos, horas. Cuando hablamos de tiempo nos podemos referir a días. ¿Está bien? Ya. Entonces, un proceso que sea agudo y crónico varía en tiempo, ¿no ven? Entonces, este tipo de cuadro también nos sirve que la mayoría de las enfermedades que se dan en relación a agudas estarán a cargo de las fibras tipo A y B, y las crónicas estarán en relación las fibras C estarán en relación a enfermedades de tipo crónicas. ¿Está bien? Y hay más datos cuando se habla de dolor, porque esto viene con una cápite que es dolor, y hoy en día el tratamiento del dolor es una especialidad. Hoy en día es una especialidad el tratamiento del dolor por varias razones. Bueno, acá
lo dejamos. Espero que les haya... Ya no les doy más información porque